Buenas tardes, hoy quiero interpretaros una de las canciones más bonitas y exitosas de todos los tiempos, como es Je ne regrette rien de la maravillosa Edith Piaf. Rien de rien. Non, je ne regrette rien. Bueno, primero de todo, ¿sabes quién es Edith Piaf? El 19 de diciembre de 1915 nació en París, Francia, Edith Giovanna Gassion. El día en que nació, su padre, que era acróbata, decidió emborracharse y abandonarlas, a ella y a su madre. Annette Maillard, una cantante ambulante que era de origen italiano y marroquí. La pobre tuvo que afrontar el parto sola. Salió a la calle como pudo sin conseguir llegar al hospital y cuentan que nació debajo de una farola, en el número 72 de la calle Belleville, en París. La cuidó su abuela materna, una artista circense, que en vez de meterle leche en el biberón le daba vino, con la excusa de que así se eliminaban los microbios. Su infancia fue un completo desastre. Luego se la llevan al padre, que a su vez la deja con la abuela paterna. Dueña de un burdel en Normandía, la niña se cría con las mujeres de aquella casa. Te cuento más sobre Edith Piaf en estos vídeos en mi canal. Debido a esos malos ambientes, su vida estuvo marcada por las adicciones, por amores tormentosos y la fama la agobiaba. Así que a los 44 años, Edith Piaf, la gran voz francesa, decidió retirarse. Al mismo tiempo que Edith Piaf se retiraba, Charles Dumont estaba pasando fatigas en Francia. Era un joven compositor tratando de buscarse la vida que se acababa de meter en un piso nuevo, no tenía dinero ni para los muebles ni para darle de comer ni a su mujer ni a sus dos hijos. Y pensó, voy a componer buenas canciones y voy a salir de esta pobreza. Pensó esta canción para una gran cantante francesa de aquellos tiempos, Rosalie Dubois. C'était sa mère affalée dans le ruisseau, cause bravant. Y le pidió a Beaucaire una letra y al principio se iba a llamar Non, je ne trouverai rien, que significa no encontraré nada, con un toque bastante pesimista. Pero un día Dumont se sentó al piano, pensando qué sentiría Edith Piaf al haberse retirado con una profunda rabia y depresión. Se le metió en la cabeza que esa canción iba a ser para Edith Piaf, y la letra de Beaucaire cambió por completo, convirtiendo la rabia y la depresión en alegría y amor por todo lo vivido. Balayer les amours avec leur trémolo. Es un himno a la vida. No, yo no me arrepiento de nada. No hay frase más poderosa que esa. A pesar de todo el dolor, las dificultades, los prejuicios, los desengaños, volvería a vivir mi vida tal cual ha sido por aquellos momentos que hicieron que mereciese la pena vivir. Ese es el significado de esta preciosa canción. Tras haberla intentado visitar muchísimas veces, los compositores se plantaron en su puerta el 24 de octubre de 1960, pero ella no quería atenderlo. Abrió la puerta con cara de otra y les dijo, «Pues no ve que estoy cansada, dejarme tranquila». Pegó un portazo y canceló la cita. Aún así se presentaron allí y tras esperar una hora le abrió la puerta a aquellos pesaditos y les dijo, escucharé solo una canción, solo una. Sabía que la iba a rechazar, así que Dumont la cantó y la tocó muy fuerte, con mucha furia. Y cuando acabó, se quedaron en silencio y ella al rato le dijo, tócala otra vez. Y cuando volvió a terminar le preguntó, ¿de verdad has escrito esto tú? ¿Tú has sido? Dumont afirmó y Piaf le contestó, ¡formidable! Esa canción conquistará al mundo. Ese mismo año Edith Piaf la cantó en televisión. Demain, tout ça m'est bien égal, non. Y solo un mes después volvió a los escenarios con mucha más motivación en una gala en el Olympia Music Hall de París. En 1961 vendió más de 100.000 copias en tan solo 2 días y más de 1 millón en ese mismo año. Espero que te guste mi versión. He tratado de conservar todos esos detalles que le da la orquesta, que le da las melodías tan bonitas. Oubliez, je me fous du passé. Si te gustaría que hiciera un tutorial para aprender a tocarla con tu guitarra, comenta «Quiero tutorial» y lo subo. No olvides que puedes encontrar mi libro con historias muy interesantes sobre el mundo de la guitarra en mi web. Os dejo los enlaces en la descripción de este vídeo. Y tampoco te olvides de suscribirte, dar me gusta, coméntame qué te ha parecido, cuál es tu canción favorita de Edith Piaf y comparte el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo. Ni les mains
tout ça me vient égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est pas hier, voilà hier, oublié. Je me fus du passé avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, les blessures. Je n'ai plus besoin d'eux. Voilà, ils s'amourent avec leur trémolo, balayé pour toujours. Je repars à zéro. Tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, car ma joie, aujourd'hui, ça commence avec toi. Debido son... Uy, de verdad. Esto para la toma falsa, porque desde luego... Ay, madre. ¿A que no me